Mi papá está en la cárcel de Kimpu, en Shanghai. Está detenido por tráfico de drogas. Ha sido un proceso duro, duro. Entre más pasan los años, pues más duro es. Más de 100 colombianos están presos en cárceles chinas por narcotráfico. A muchos ya les fue confirmada la cadena perpetua y a otros la pena de muerte. Sin embargo, algunas familias le piden al gobierno de Colombia hacer un acuerdo diplomático, como lo acaba de hacer Hong Kong con Perú, para repatriar a sus conciudadanos y que terminen de pagar sus penas en su país de origen. Nuestro periodista Steven Mora tiene la historia. La llamada más dura yo creo que he podido recibir en toda la vida, y es que el cónsul me decía que mi papá había sido detenido por tráfico de drogas en China. Lo encontraron allá en la cárcel de Beijing y de ahí para adelante pues empezó nuestro karma, porque ha sido un proceso duro. Mientras en el negocio del narcotráfico generalmente caen las piezas pequeñas y los grandes delincuentes se salvan, China mantiene una de las penas más severas de todo el planeta contra este ilícito y no tiene ninguna compasión para las denominadas mulas. Y aquí somos bastantes mulas, muchas, porque nosotros venimos por encargo, no por un pago. Hay dos dificultades enormes. Una es el idioma, que la gran mayoría no maneja nada de inglés cuando llega, mucho menos chino. Y la segunda es cuando caen en cuenta que están aquí, a miles de kilómetros de distancia de sus familias. Y nuestro deber como país es tratar de que todas estas personas que estén en el exterior pues traten de purgar las penas acá. Nos dijeron que él llegó allá por tráfico de drogas. El 14 de agosto del 2010 cayó preso. Elizabeth Torres es hermana de Luis Alberto Torres, un colombiano que fue condenado en China a cadena perpetua, según el gobierno de ese país, por transportar más de 600 gramos de droga líquida. En primera instancia cayó acá con cadena perpetua. Pasados 3 años, en una audiencia le conmutaron la pena y ahora está pagando 19 años y medio de condena. China, el gigante asiático ubicado a más de 15.000 kilómetros de Colombia, castiga severamente el narcotráfico. Sus penas van desde los 20 años de prisión, pasando por la cadena perpetua y la ejecución. Para el ministro de Justicia de Colombia, la situación de los connacionales es bastante compleja. Actualmente en China hay 136 personas, una que está siendo procesadas, otras condenadas. Estamos a la espera de que el Parlamento chino finalmente dé el aval para poder que haya finalmente la repatriación de presos colombianos que se encuentran en China. Él es mi hijo. Mientras muchas familias colombianas sufren porque no pueden repatriar a sus seres queridos, Zoila Saavedra está a punto de cumplir su pena en Hong Kong y será repatriada a su país de origen, en Perú. Ya dejé a mi hijo último de 11 años. Hoy tiene 19. Mi hija tenía 15. Zoila fue sorprendida con droga líquida. Ella aceptó los cargos para que le rebajaran la pena. En este momento ya cumplió su condena. El daño le ocasioné a mi familia, no a mis hijos, a mi madre, porque en sí ellos fueron los que se sintieron más mal que yo, pues. Douglas Jeremy, delegado de la Oficina de la ONU para el Sudeste Asiático, asegura que los grandes narcotraficantes utilizan a las personas más vulnerables para sus negocios.
Las mulas que llegan a esta parte del mundo con cocaína son típicamente de Sudamérica, generalmente mujeres vulnerables o personas pobres. Pueden ser fácilmente presas de personas que les ofrecen un poco de dinero para llevar un paquete. Ana María es una misionera chilena que escucha y acompaña a personas latinas presas en China, sobre todo a las mujeres. Fundamentalmente lo que yo hago es acompañarlas, escucharlas. Ellas necesitan un desahogo y entonces me cuentan su vida, sus historias, sus tristezas, también sus alegrías, sus esperanzas. Aunque en Colombia ya existió sanción presidencial de la Ley 2092 de repatriación, ningún colombiano ha tenido la suerte de Zoila. Finalmente pasó la ley para repatriación de colombianos que están en estos momentos en China. Nos falta un poco de voluntad política. Esperamos que en los próximos días finalmente se logre esta voluntad de parte de ambos países para poder que empecemos a repatriar también. Diana Pérez lidera un grupo de familias que tiene sus seres queridos retenidos en el país asiático. Su papá lleva preso más de una década. Mi papá está en la cárcel de Kimpu, en Shanghái. Está detenido por tráfico de drogas, le dieron una condena de pena de muerte con suspensión a 2 años y está detenido desde desde el 9 de febrero del 2013. Y llevamos 9 meses sin saber de él. Llevamos 9 meses rogándole a la Cancillería, al consulado, al ministro de Justicia. Queremos saber él cómo está, queremos escuchar que está bien. Son las 9 de la noche. Es el Aeropuerto Nacional de Lima y Zoila ya llegó a su país de origen. Su felicidad es inmensa. Ay, sentí mucha alegría, mucha emoción. Desde Ámsterdam ya venía ya emocionada ya. Ella es mi hija. He llorado porque 9 años casi. Ahorita voy a ir a la casa, me espera mi mamá, mis hermanos, mis hijos. Mientras Zoila se reúne con su familia, Diana y Elizabeth aún guardan la esperanza de que aquella ley firmada por el presidente y avalada por la Corte Constitucional repatrie a sus seres queridos. Más de 100 familias de colombianos condenados en el gobierno de Xi Jinping mantienen su fe intacta y le pedirán al gobierno entrante acciones para traer a sus seres queridos de vuelta. Estoy con la esperanza de que estos gobiernos adelanten rápidamente los procesos para que los repatrien. Ya está la firma del tratado, que gestionemos, o sea, que hagamos que las cosas sucedan para que estos colombianos regresen a Colombia, para que estos colombianos se repatrien. Los grandes narcotraficantes seguirán en búsqueda de personas que lleven su droga desde Sudamérica hasta el territorio del sol naciente.